El objetivo de este programa es el de estudiar algunas relaciones métricas en la circunferencia. La circunferencia es el lugar geométrico de los puntos cuya distancia a un punto fijo es constante. P pertenece a la circunferencia si y solo si OP es igual a R. Sean A, B y C tres puntos fijos del plano no alineados. Vamos a demostrar que existe una circunferencia que pasa por los tres puntos. Para demostrar esto, basta encontrar un punto O que equidiste de los tres puntos. ¿Cómo hallamos el punto O? Primero vamos a recordar lo que es la mediatriz de un segmento AB. La mediatriz de un segmento AB es el lugar geométrico de los puntos que equidistan de los extremos del segmento, es decir, P está en la mediatriz si PA es igual a PB. No es difícil demostrar que la mediatriz de un segmento es una recta perpendicular a él que pasa por el punto medio. Volvamos ahora al problema de hallar el centro y el radio de la circunferencia que pasa por los puntos A, B y C. Comencemos por construir los segmentos AB y BC. Construyamos las mediatrices de estos segmentos y sea O su punto de corte. Este punto será el centro de la circunferencia. Veamos por qué. La longitud OA es igual a OB porque O está en la mediatriz de AB. De la misma manera, OB es igual a OC. Luego concluimos que OA es igual a OB. Entonces, O equidista de los puntos A, B y C y podemos trazar la circunferencia de centro O y radio OA. La circunferencia así determinada es única. Consideremos ahora cuatro puntos en el plano, A, B, C y D. Es claro que no siempre existe una circunferencia que pase por los cuatro puntos. ¿Qué condición debe imponerse a los cuatro puntos para poder asegurar que están en una misma circunferencia? Vamos a probar que existe tal circunferencia si y solo si al menos uno de los ángulos es suplementario de su opuesto. Por ejemplo, alfa más delta es igual a pi. Esto nos lleva a medir un ángulo inscrito en una circunferencia. Queremos medirlo además con el arco de circunferencia que él determina, el arco verde marcado por las flechas. Consideremos el ángulo central que subtiende al mismo arco BC. Queremos probar que alfa es igual a 1/2 de delta. El ángulo inscrito puede estar en tres posiciones. Primera, si un lado del ángulo es un diámetro. Segunda, si el diámetro que pasa por P divide al ángulo en dos partes. Tercera, si el centro de la circunferencia es exterior al ángulo. En los tres casos, alfa es igual a 1/2 de delta. En la pantalla está marcado el ángulo alfa en cada caso. Demostraremos el primer caso ya que los otros dos se reducen a él. Para el primer caso, consideremos el ángulo inscrito beta con uno de sus lados pasando por el origen. Queremos demostrar que la medida del ángulo beta es la mitad de la medida del ángulo central épsilon. Primero observamos que el triángulo AOB es isósceles por tener dos lados iguales. Así, los ángulos marcados con beta son iguales. Y así en el triángulo AOB, beta más el ángulo AOB es igual a pi. También épsilon más el ángulo AOB es igual a pi. Igualando y simplificando obtenemos que 2 veces beta es igual a épsilon. En consecuencia, beta es igual a 1/2 de épsilon. Esto termina la demostración del primer caso. Veamos el segundo caso. Queremos probar otra vez que alfa es igual a 1/2 de delta. Tracemos el diámetro que pasa por A. Se forman dos nuevos ángulos, beta y gamma. Es claro que alfa es igual a beta menos gamma. También se forman nuevos ángulos centrales épsilon y psi. Igual que antes, delta es igual a épsilon menos psi. Como beta tiene un lado que pasa por el centro,
obtenemos por el primer caso que beta es igual a 1/2 de epsilon. Por la misma razón, gamma es igual a 1/2 de psi. Hemos obtenido estas cuatro relaciones. Sustituyendo 4 y 3 en 1 y usando la igualdad 2 obtenemos alfa igual a 1/2 de delta. Con esto hemos terminado la demostración de este caso. No haremos la demostración del caso restante, puedes hacerla tú mismo siguiendo estos mismos pasos. Volvamos ahora al problema de determinar cuándo es posible trazar una circunferencia que pase por 4 puntos. Veamos que si existe esta circunferencia, cada ángulo es suplementario de su opuesto. Alfa es suplementario de delta y beta suplementario de gamma. Consideremos el ángulo alfa en uno de los vértices. Sabemos que la medida de alfa es la mitad de la medida del ángulo COB. El ángulo opuesto de alfa es delta. Sabemos que la medida de delta es la mitad del ángulo BOC. Además, sabemos que la suma de los ángulos COB y BOC es 2π. Entonces, alfa más delta es la mitad de COB más BOC. Es decir, alfa más delta es igual a pi. Con esto terminamos la primera parte de la demostración. Falta ver el recíproco. En la guía correspondiente a este programa está la demostración de que los 4 puntos A, B, C y D están en una circunferencia si al menos uno de los ángulos es suplementario de su opuesto. Pasemos ahora al estudio de ángulos exteriores y ángulos interiores. Un ángulo es exterior si su vértice está fuera de la circunferencia, pero sus lados son secantes. Un ángulo es interior si su vértice está dentro de la circunferencia. Queremos medir el ángulo alfa a partir del arco que él determina en la circunferencia. Comencemos por medir un ángulo exterior. Tracemos el segmento AB' y formemos el triángulo PAB'. Como alfa más beta más gamma es igual a pi, y como delta es igual a pi menos beta, tenemos que delta es igual a alfa más gamma. Es decir, alfa es igual a delta menos gamma. Hemos expresado al ángulo alfa en función de delta y gamma. Ahora bien, delta es igual a 1/2 del arco A'B'. También sabemos que gamma es igual a 1/2 del arco AB. Así obtenemos que alfa es igual al arco A'B' entre 2 menos el arco AB entre 2. Con esto, hemos logrado medir el ángulo alfa con los arcos que él determina en la circunferencia. Veamos rápidamente el caso de un ángulo interior. Los detalles están en la guía. Primero observemos que alfa es igual a gamma más beta. Seguidamente observamos que gamma es igual a 1/2 del arco A'B' y beta es igual a 1/2 del arco AB. Entonces, alfa es igual al arco A'B' entre 2 más el arco AB entre 2. Otro caso que puede presentarse es el de un ángulo semi-inscrito en la circunferencia. Es decir, uno de los lados del ángulo es tangente a la circunferencia. Este caso se va a tratar por un proceso de aproximación. Tracemos secantes por el punto T. A medida que los ángulos beta 1, beta 2, beta 3 y beta 4 se acercan más al ángulo semi-inscrito, las secantes se acercan más a la tangente. Sabemos que la medida de beta 1 es la mitad del ángulo AO-A1. Veamos qué pasa si movemos el punto A1 un poco hacia el punto T. Obtenemos el punto A2. El ángulo beta 2 es igual a la mitad del ángulo central AO-A2. Si movemos otra vez el punto A2 hacia T, obtenemos que la medida de este ángulo beta 3 es la mitad del ángulo AO-A3. Observa que ya este ángulo es muy cercano a alfa.
También la secante TA3 está muy cerca de la tangente. Haciendo aproximaciones cada vez más finas, llegamos a la conclusión de que alfa es igual a 1/2 del arco TA. Pasemos ahora a ver una idea distinta. Consideremos un punto P interior o exterior a una circunferencia. Tracemos una secante por P. Sean A y A' los puntos de corte en la circunferencia. Entonces, el producto PA por PA' es una constante que no depende de la secante. La demostración de este hecho se obtiene por la semejanza de los triángulos PAB' y PA'B. Está hecha con todo detalle en la guía. La constante PA por PA' igual a PB por PB' se llama potencia de P respecto a la circunferencia. Volvamos ahora al problema de determinar cuándo 4 puntos A, B, C y D están en una circunferencia. Pero vamos a suponer además que los 4 puntos no forman un paralelogramo. Los lados AB y CD se cortan en un punto P. En la guía se demuestra que los 4 puntos están en una circunferencia si y solo si PA por PB es igual a PC por PB. Hagamos un resumen de los aspectos más importantes de este programa. Mediatriz de un segmento. Por 3 puntos no alineados A, B y C pasa una única circunferencia. La medida de un ángulo inscrito en una circunferencia es la mitad del ángulo central. 4 puntos están en una circunferencia si y solo si al menos un ángulo es suplementario de su opuesto. Ángulos exteriores y ángulos interiores. Potencia de un punto P respecto a una circunferencia. 4 puntos que no forman un paralelogramo están en una circunferencia si y solo si PA por PB es igual a PC por PD.